el orden, en este caso, o desorden de las moléculas era más o menos intermedio, o que podíamos hablar de un equilibrio, ¿no? Entre las fuerzas de atracción y de repulsión entre estas, ¿no? Listo. ¿Cómo era la cohesividad en esos dos, en el estado líquido, chicos? ¿Cómo era la cohesividad? Intermedia. Intermedia, dice. ¿Qué dicen los demás? Continua. ¿Saben lo que es cohesividad? No. Unión. ¿El choque entre partículas? No. ¿La unión de las partículas? Eso es, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué podemos decir? Primero, que el estado líquido es un estado de agregación, en este caso, de la materia, ¿ya? De la materia, las cuales obviamente tienen sus ciertas particularidades, llamémoslo así, ¿no? En este caso, el volumen, si habláramos del volumen del estado líquido, ¿tiene volumen propio? ¿Sí o no? Sí. Sí. No. Sí. Muy bien. En este caso estamos hablando de que tienen volumen propio, tienen volumen, o perdón, tienen forma definida. No, ingeniero. no. ¿Qué podríamos decir ahí, chicos? Adopta la forma del Adopta la forma del recipiente. Adopta la forma del recipiente que los contiene. Muy bien, entonces vamos a poner eso. Fíjense que adopta la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? En este caso, si tendríamos una figura de un cilindro, va a tener la forma de un cilindro, ¿no? ¿Qué más podríamos decir? ¿No? ¿Serán compresibles o no serán compresibles? No. No, ingeniero. No son compresibles. No son compresibles. Muy bien, ¿no? Ya, ¿qué más? A ver, ¿qué más podríamos decir en este caso? ¿No? ¿Qué tipo de movimiento presentan este estado de agregación? Traslación. Vibracional y rotacional. Presenta movimiento, le pondremos así. ¿Cómo es que movimiento, changos? Traslación. de traslación. Ya, ¿solo traslación? ¿Solo traslacional? ¿Solo se moverán traslacionalmente? ¿Qué dicen ustedes, muchachones? Vibracional. Ya, presentan dos tipos de movimientos, ¿ya? Uno, presenta movimiento traslacional y vibracional, ¿ya? Esos dos movimientos presentan. Perfecto. Fíjense que estamos hablando del estado líquido, algo que ya habíamos visto nosotros en el prefa, ¿no? Y en este caso estábamos o tenemos que ver el tema de algunas características. Que todo esto, si tú recuerdas, ¿dónde lo hemos visto? Lo hemos visto en el prefa, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de las características de los líquidos o del estado líquido, también pues nosotros tendríamos que hablar de las propiedades de los líquidos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos, fíjense, de las propiedades que presentan o que presenta cualquier líquido, si le pondremos propiedades de los líquidos, tenemos que hablar de una propiedad bien particular, ¿ya? Bien particular.
¿Cuál es esa propiedad? Es la viscosidad. ¿Qué entenderás tú por viscosidad? ¿Cómo es? Que puede ser rápido para moverse o lento. Más lento para fluir. Que se resiste a moverse. La resistencia. Su resistencia de fluir. que presenta al desplazarse. No les escucho muy bien. No les estoy escuchando muy bien. Creo que es, a ver, esperen un segundito. Ah, es por esto. A ver, ahora sí. Es más lento moverse. Resistencia de fluir. La resistencia de un líquido a fluir. Las fuerzas de atracción entre moléculas, ingeniero. Ya, muy bien. La mayoría a los que les he escuchado ahora sí están en lo correcto. No les he escuchado porque mi volumen, el volumen de mi sonido estaba muy bajito, disculpas. Entonces, a la mayoría que le he podido escuchar, tiene la razón, pero en este caso la viscosidad para nosotros es simplemente la resistencia ya a fluir. ¿Qué es fluir en pocas palabras para nosotros? O para un fluido, un líquido. ¿Qué será? Desplazarse. Moverse o desplazarse. Movimiento. Ya. Moverse o desplazarse. No creo que está bien escrito. Eso simplemente es la viscosidad, ¿ya? Es la resistencia a fluir. En este caso, entonces, ¿quién será más viscoso? ¿El agua o la mermelada? La mermelada. Eso es, ¿no? La mermelada es mucho más viscosa porque tarda en moverse que el agua. El agua puede fluir rápidamente. ¿Por qué? Porque tiene una viscosidad muy pequeña, digámoslo así. ¿Ya? Ahora, aquí vamos a ver cuál es el detalle, cuál es la característica de esta viscosidad. Y lo voy a escribir así como están viendo desde ahora en adelante porque se me hace un poquito más fácil, uno. Y dos, se me hace pues más rápido, ¿no? El escribir, ¿ya? No estoy buscando tecla por tecla, más bien. Entonces, fíjense, ¿cuál es lo importante acá? ¿Ya? Nosotros vamos a decir, a mayor viscosidad, ¿ya? Más lento, más lento será el movimiento de un líquido. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, fíjense, le daremos la vuelta. ¿Cómo sería? A menor viscosidad, más será el movimiento de un líquido. ¿Qué palabra debería venir ahí? Rápido. Más rápido. Rápido. Exacto, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos comprender en esta parte, ¿ya? Que a mayor viscosidad, en este caso, más lento será el movimiento de un líquido y a menor viscosidad, ¿qué hemos dicho? Más Rápido. Eso es, será el movimiento de un líquido, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos entender. Ahora, lo que nosotros también debemos comprender, chicos, es que esta viscosidad depende de las fuerzas de atracción entre las moléculas y de la existencia de características estructurales propias de cada líquido, ¿ya? Entonces, fíjense acá, ¿no? Si nosotros hacemos la comparación en este caso, estamos hablando de las fuerzas de atracción entre el agua y en este caso la mermelada, seguiremos manteniendo, nuestro ejemplo. Primero pondremos el agua y el otro, así de manera genérica, le pondremos la mermelada. Diremos, ¿quién tiene mayor viscosidad? Hemos visto. ¿La mermelada o la mermelada? La mermelada. Eso es. Entonces aquí vamos a poner en este caso 1. Lo escribiremos nomás así.
Uno, la mermelada tiene mayor o presenta, le pondremos, mayor viscosidad que el agua. Estamos hablando de las fuerzas de atracción. ¿Quién tendrá cuál de los dos fluidos líquidos tendrá en este caso mayor fuerza de atracción entre sus moléculas? La mermelada. La mermelada. La mermelada. ¿Por qué? Porque justamente están tan pegaditas unas a otras estas. José Elías, ¿quieres decir algo? Creo que no. Otra vez. Están tan pegaditas las fuerzas o tienen tal fuerza de atracción las moléculas de la mermelada que no se quieren separar, y es justamente que eso hace que la viscosidad sea alta, ¿ya? Primero. Entonces, aquí diremos, ¿quién presenta mayor fuerza de atracción entre las moléculas? Mermelada. La mermelada. La mermelada. 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 Perfecto. La mermelada, entonces vamos a decir también, presenta mayor, ¿no? En este caso, fuerza de atracción entre sus moléculas, ¿no? Listo, fíjense. Ya. Otro detalle que nosotros debemos tener en el momento de hablar de la viscosidad es algo bien importante, de que la viscosidad depende, y hemos visto, de las fuerzas de atracción. Y aquí viene un detalle bien grande. ¿Alguna vez has puesto caliente? Bueno, cuando se hace la mermelada, eso yo lo he visto cuando trabajaba, cuando se hace la mermelada, primero se la hace caliente y luego recién después de terminar la producción, se la enfría. Quiero que te pongas a pensar, si tú la mermelada que tienes en tu casita, lo dejas al sol, como hoy día un sol radiante está haciendo bien lindo, ¿la viscosidad de esta aumentará o disminuirá? Disminuye. Disminuye, si te das cuenta. Entonces, lo que tenemos que comprender nosotros, ¿no? Gonzalo, ¿quieres decir algo? No, ingeniero, me olvidé apagar el micrófono. Está bien, hermano, no te preocupes. Entonces, fíjense, la viscosidad depende de la temperatura, ¿ya? De la temperatura. ¿Cómo va a depender de la temperatura? Fíjense. Si la temperatura, así le pondremos, si la temperatura aumenta, fíjense, la viscosidad, ¿qué sería en este caso? Disminuye. Eso es, ¿no? Primer detalle. ¿Cómo sería en este caso si la temperatura disminuiría? La viscosidad aumenta. Muy bien. Disminuye. Esto aumenta. Entonces, ¿quién me puede indicar en este caso qué tipo de propiedad o cómo es la viscosidad en función a la temperatura? ¿Es directamente proporcional o inversamente proporcional? Inversamente. Es inversamente proporcional. Muy bien, entonces eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Ya, entonces vamos a decir acá que la poderosísima viscosidad es inversamente proporcional
¿no? Ya sabemos cómo tenemos que escribir eso. Es inversamente proporcional. ¿A quién? A la temperatura. Cuidado que en teoría, ¿no? Porque va a entrar teoría, te pregunten, ¿qué es en este caso la viscosidad? ¿Qué es la viscosidad? Puedes resumirlo con, es la resistencia a fluir, a moverse o desplazarse. Segundo, ¿cuál es la característica en este caso? Que a mayor viscosidad, más lento será el movimiento de un líquido y viceversa, ¿cierto? Y también estamos hablando en este caso que las fuerzas de atracción tienen su participación. ¿Cómo? ¿No? En este caso podemos ver el ejemplo de que la mermelada tiene mayor fuerza de atracción, moléculas, en comparación al agua. ¿Ya? Ahora, una vez que nosotros vemos las características generales, en este caso de la viscosidad, lo que nosotros pues tenemos que ver es qué tipos de viscosidades tenemos nosotros, ¿ya? Y la primera, en este caso, es la viscosidad, fíjense, en este caso, dinámica. Ya, que para su deducción, pucha, se toma una placa móvil, se hace un perfil de velocidades como si estuviéramos en mecánica de fluidos, se ve la velocidad en este caso, la tensión superficial y todo lo demás, ¿no? Pero vamos a llegar a una simple deducción, ¿ya? Pero antes de eso, la viscosidad dinámica, ¿ya? Tiene su propia definición, fíjense, ¿ya? Tiene y va a tener siempre su propia definición. ¿Cuál sería la definición en este caso de la viscosidad dinámica? Ya, ahorita le voy a poner su simbología que me estoy olvidando. Simplemente es la medida, si ustedes quieren, de la resistencia a presentar deformaciones por tensiones cortantes o de tracción. A ver, escribiremos, ¿no? En este caso, simplemente lo podemos poner como la resistencia a qué hemos dicho. Las deformaciones graduales. Producidas, fíjense, ya, por tensiones cortantes. Pero ¿qué son tensiones cortantes en este caso para nosotros? ¿Qué será en este caso una tensión cortante? ¿Nadie? Por ahí tal vez. O tal vez también tensiones de tracción. ¿Qué será una tensión cortante? ¿Alguien? ¿Nada? Volveremos a la definición de viscosidad. Está de rojito, subrayado. ¿Qué es la viscosidad? La resistencia a fluir. Perfecto. Entonces, en este caso, ¿qué será una tensión cortante? Como si fuera la fuerza de fricción. Puede ser, ¿ya? Algo más, tal vez por ahí. Una vez más, la viscosidad es la resistencia a fluir, moverse o desplazarse. ¿Qué será entonces? Tensión cortante. La fuerza que obliga a que se mueva el líquido. En pocas palabras, sí, ¿ya? Es que es aquella fuerza, ¿ya? Que
hace que se mueva un fluido. ¿Ya? Entonces, tensión cortante para nosotros es la fuerza con la que se mueve o se puede mover un líquido. ¿Listo? Eso es una fuerza cortante. Nada más. Ahora, cuando nosotros hablamos de la viscosidad dinámica, ¿ya? Esto se lo puede y se obtiene ¿de dónde? De tablas, y se la denomina a esta fuerza simple y únicamente como la letra griega mu, ¿ya? Y a mu, fíjense, simple y únicamente las unidades, vean, que le va a corresponder, porque va a venir de tablas, en este caso, son simple y únicamente, en este caso, Poise. ¿Ya? Pero ¿qué va a ser para nosotros Poise? Por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Las unidades de Poise van a ser en el numerador gramo, fíjense, y en el denominador va a estar las unidades de centímetro por segundo. Eso es Poise. En unidades del sistema internacional, ¿cuál sería? ¿Quién me puede decir? Kilogramos sobre metros por segundo. Muy bien, ¿no? Kilogramo sobre metro, que es la unidad de longitud, y segundo, que sigue siendo la unidad en este caso, ya, de tiempo. Entonces lo que me interesa en este caso a mí particularmente es simplemente conocer las unidades de esta viscosidad dinámica para poder trabajar en problemas más adelante. ¿Ya? Vayamos ahora, en este caso, con otra viscosidad. Y vamos a hablar en este caso de la viscosidad, ¿ya? Cinemática. Y la simbología para la viscosidad cinemática es la letra griega, en este caso B. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la viscosidad cinemática? Ya, lo vamos a definir. Nosotros ya bien sabemos, ¿no? Que los días lunes y martes hacemos teoría o ejercicios, changos. Teoría. Teoría, ¿no ve? Y si se portan bien los lunes y martes, ¿qué hacemos los sábados? Ejercicios. Eso es, ¿no? Entonces, si has venido esperando algo, medio que no, pero me imagino que ya te debes dar cuenta porque eso hemos quedado. Entonces, fíjense que la viscosidad cinemática simplemente es la relación entre la viscosidad absoluta, ¿ya? O viscosidad, en este caso, dinámica, y la densidad absoluta de un líquido. Absolutamente nada más. Entonces, pondremos eso, fíjense. Es en este caso la relación entre la viscosidad, en este caso, dinámica, o también conocida como absoluta, y la, ¿qué hemos dicho? Densidad. Densidad absoluta del líquido, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Sí? Nada más. Absolutamente nada más. Entonces, fíjense que nosotros en este caso, ya, el viscosímetro por excelencia en este caso es el viscosímetro de Seidel. No sé si lo tenemos en este caso en el curso básico, pero sí lo tenemos en el laboratorio de química, de ingeniería química. No sé si lo tendremos, la verdad, en
el curso básico. Pero si estudian ingeniería química o sus ramas, sus programas, van a poder ver un viscosímetro de SciBot en el laboratorio del IDEPROC que está en Cotacota. ¿Ya? Ahora, fíjense aquí, no he podido encontrar un dibujo del viscosímetro de SciBot, por eso no les estoy mostrando. Ya, van a disculpar. Ahora, analicemos entonces en este caso a la viscosidad cinemática. ¿Qué dice que es? Es la relación, ya sabemos, viscosidad. Al decirme viscosidad, tiene que venir a mi cerebro lo que está aquí de rojo. ¿Qué será la viscosidad cinemática en este caso? Pues. New. No, a ver, otra vez. Por eso lo estoy poniendo ya, con flechita y todo lo estoy poniendo, ahí está. ¿Qué es la viscosidad cinemática? Es Ahí la está. resistencia a fluir. La resistencia. Eso es, porque sigue siendo viscosidad. Es la resistencia simplemente a fluir. Entonces, veamos acá que la viscosidad, o B en este caso, dice que es igual a la viscosidad dinámica, que viene de tablitas, sobre, en este caso, la densidad. ¿No? Nada más. Pucha, pichanga. La densidad de un líquido, pucha, casi la mayoría de las veces es dato, si no ya sabes que te pueden dar para hallar con masas, densidad, o un problemita del prefa, y te pueden dar esto, ¿no? Ahora, fíjate, haremos unidades o haremos el análisis dimensional, ¿no? Que necesitamos. En este caso, mu, ¿qué unidades tiene? Pues. Por centímetro. Gramos sobre centímetro por segundo. Eso es, ¿no? Eso es. En este caso sería gramo en el numerador, centímetro por segundo. Pero ¿a qué es igual la densidad? Gramos, centímetro. Un gramo por centímetro cúbico. Centímetro cúbico. Ah, la chuta, ¿no? Hagamos, en este caso, simplificaremos lo que se pueda simplificar. Gramo con gramo, un centímetro con un centímetro y me queda cuadrado. Perfecto. Si hacemos extremos y medios, queridos jovenazos, ¿cómo quedaría en este caso nuestra o las unidades de la viscosidad cinemática? Centímetro cuadrado. Sobre segundo. Ah, muy bien. Centímetro cuadrado por cada segundo. Y esta unidad ya de centímetro cuadrado sobre segundo también tiene o representa a otra unidad, y esta unidad se conoce como Stokes. ¿Ya? Entonces, en resumidas cuentas, la viscosidad cinemática tiene unidades de Stokes, ¿ya? Siempre. Y las unidades de la viscosidad dinámica, ¿qué son? ¿Qué hemos dicho que son? Pues. Pues. Poise, ¿no ve? O poise. Bueno, poise en este caso, ¿no? Para que no haya mucho problema. Listo. Estamos viendo viscosidad. ¿Alguna duda, consulta o pregunta sobre esto, mis estimados muchachones? Mis estimados marranines. No, Inge, todo claro. Todo claro, Inge. Todo claro, ¿no ve? He aceptado a 2 giles más ahorita y se han salido. Entonces, realmente yo no puedo comprender, ¿no? ¿Para qué, discúlpenme la expresión, para qué ajos entro y me voy a salir? No tiene sentido para mí, ¿no? Por eso, en el mismo prefa, estoy haciendo lo mismo, ¿ya? Porque están en un grupo 300 changos y prefiero eliminar a los 300 changos y pasar clases con los que realmente quieren aprender nada más. Porque ¿de qué me sirve que estén 300 cuates en un grupo si realmente no tienen las ganas de aprender, ¿no? Bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Listo, no hay preguntas. Continuemos. Vamos ahora a ver otra propiedad de los líquidos, que en este caso es la tensión superficial. Pero antes de definirlo, superficial, les voy a preguntar si han visto alguna vez este fenómeno. Y yo creo que sí,
lo han tenido que ver. Si no han visto este fenómeno, ya medio que es medio complicada la cosa, ¿no? ¿Han visto ese fenómeno en algún momento de su vida? Sí. Sí, ingeniero. Inge. Sí, ingeniero. Sí, ¿no ve? Y nunca te has puesto a pensar, ¿pero por qué sucede esto? ¿O sí? No. Pensé que era el hijo de Dios. ¿Nadie, compañeros? Pensaba que el insecto era de menor masa, por así decirlo. ¿Que tiene menor peso específico y demás cuestiones? ¿Sí? Algo así. Es menos denso tal vez Inge, que el agua y por eso flota. Ahora, ¿han visto este otro ejemplo? Han debido de ver, fíjense, ¿se nota? ¿Se nota o lo hago más grande? Más grande, Inge. ¿No se nota? Ya, esperen un segundito. Ahí está, más grande. ¿Qué tal? ¿Qué es? ¿Pueden ver o no pueden ver? Es una hoja de papel con un vaso. Una aguja. No. Espérenme entonces, no pueden ver. Van a disculpar. Ahí está, ahora sí, a ver, ¿qué dicen? ¿Pueden ver eso? Es una Sí, aguja, ahora ¿no? sí. Una aguja. Es una aguja. Es una aguja que está flotando. ¿Dónde? En el agua. En el agua. Agua. En el agua, ¿no ve? Ya, muy bien, perfecto. ¿Han visto alguna vez esos dos fenómenos, sí o no? Inge. Sí. Estos fenómenos, chicos, son causados ¿por quién? Por la tensión superficial. No es que el bichito sea hijo de Dios, porque según la teoría, ¿no?, de la Biblia, todos somos hijos de Dios y deberíamos, y según lo que dice el cuate, deberíamos todos poder hacer lo mismo, ¿no? Nada que ver, ¿no? Entonces, este tipo de fenómenos, ya, estos fenómenos, vienen dados ¿por quién? Por la tensión superficial. Ah, la Marta, ¿no? Pero en este caso nosotros veremos qué será la tensión superficial, fíjense. Simplemente es la medida, fíjate, ya, es la medida de la fuerza elástica, ya, de la fuerza elástica por unidad de longitud, ya, por unidad de longitud, que actúa. ¿Dónde están viendo que actúa esa fuerza elástica? Los líquidos. La superficie del líquido. Ah, eso es, que actúa en la superficie del líquido o de los líquidos en este caso. Así le ponemos la superficie de los líquidos. Está mejor así, ¿no? Porque así no escribo con mi letra y a veces mi letra medio que me sale medio horrible, ¿no? Ah, ya. Entonces, fíjate que estos fenómenos, a ver, vos dime otro fenómeno que puedas ver más o menos parecido a esto. Una hoja de papel sobre el agua también. Pero eso no es eterno, ¿no? En este caso. Porque la hoja de papel, si tú lo dejas, en algún momento se va a hundir porque se va a mojar completamente, digámoslo así. ¿No ve? Inge, un vaso desechable. Un vaso desechable. Sí, puede ser. ¿Alguien más? Inge, un palito de fósforo. Perdón, no he escuchado lo ultimito. Un palito de fósforo. Un palito de fósforo, muy bien, un palito de fósforo. Otro. El plastoformo. El plastoformo, perfecto, muy bien. ¿Qué más? Cosas plásticas. Dependiendo del plástico, ¿no? Los flotadores que hay en la piscina, igual que Los flotadores, ya. los puede flotadores ser. que hay en la piscina, tal vez. Está bien, Isabel, muy bien. ¿Alguien más? Las hojas del árbol. Un barco. Las hojas de un árbol, muy bien. El barco. Y podemos ir nombrando así varias, ¿no?
Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, chicos, ¿ya? Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos en este caso de la tensión superficial, ¿ya? La formulita simplemente, como es una fuerza, y fíjense ahí, por unidad de longitud, nosotros vamos a ver en este caso que la tensión superficial la vamos a representar por la letra griega, en este caso, gamma, ¿ya? ¿Y qué es gamma para nosotros, tensión superficial? ¿Qué dice que es? Ahora está escrito ahí. Es la fuerza elástica, fuerza, ¿sobre qué cosa dice? La longitud. Muy bien, sobre la longitud. Ya, si nosotros haríamos en este caso el análisis dimensional correspondiente, que es lo que vamos a hacer también, obviamente, esta primero es la formulita para la tensión superficial, y si nosotros haríamos el análisis dimensional en el sistema internacional, en el SI, ¿cuál es la unidad de fuerza? Newton. Newton. Muy bien. Newton. ¿Y cuál es la unidad de longitud? Metro. Metros. Entonces el gamma o la tensión superficial en unidades del sistema internacional son newton por cada metro. Pero cuando nosotros hablamos del sistema, si mi memoria no me falla, es del CGS, ¿cuál es la unidad de fuerza? Dina, muy bien, ¿no? ¿Y cuál será la unidad de longitud? Centímetro. Centímetro. Perfecto. No he escuchado, pero es centímetro, ¿no? Listo. Perfecto. Una belleza. Ahora, ¿cómo surge para nosotros? Fíjense, ¿cómo realmente surge estas fuerzas, ¿no? ¿Ya? Las fuerzas que aparecen o que estamos viendo nosotros, en este caso ahorita, las fuerzas elásticas, si ustedes quieren, surgen por dos cosas, ¿ya? Y vamos a poner así. Las fuerzas, ¿ya? En este caso, no son. Se presentan, así le pondremos, dos cositas, y lo vamos a escribir. Según yo, lo escribo más rápido así. Según yo, sobre las moléculas ya de la superficie, fíjense, así le pondremos, sobre las moléculas que se encuentran, fíjense, ¿dónde? En la superficie, carambas, ahora sí, ya, actúan fuerzas de cohesión. Pero aquí, fíjense, no tengo un gráfico porque no lo he podido hacer, mil disculpas, pero lo pondremos así. Vean, SAS, y aquí está, así, nuestro líquido, y obviamente las moléculas que están en la superficie van a estar aquí, fíjense. Estas moléculas que estamos analizando en este caso, que se encuentran en la superficie, van a tener fuerzas de atracción. ¿Hacia dónde creen ustedes más? ¿Hacia arriba o hacia abajo, que sería en este caso el interior del fluido? Lógica. ¿Hacia abajo? Hacia abajo. ¿Hacia abajo? Hacia abajo. ¿Por qué no hacia arriba? Porque van a tener una concentración.
No. ¿Por qué no pueden tener fuerzas de atracción o de cohesión? Así le pondremos. Ahí está, así. Fuerzas de atracción. ¿Por qué no hacia arriba? ¿Por qué tiene que estar hacia abajo? Changos. Por la gravedad. Por la gravedad. No. ¿Alguien ha dicho, una chica ha dicho ahí, por ahí algo? ¿Una No hay señorita? moléculas que atraen. Muy bien, Cristina. Porque no hay moléculas, pues, arriba. Entonces, ¿cómo van a sentir fuerzas de atracción o cómo van a tener, mejor dicho, fuerzas de atracción en este caso, si no vemos nosotros moléculas arriba? Como tienen moléculas hacia abajo, ¿no? Las moléculas van a tener fuerzas de atracción o de cohesión hacia, ya, en este caso, adentro del líquido o hacia abajo, en pocas palabras, como ustedes me dicen. ¿Estamos entendiendo eso? Sí. Sí, ¿no ve? Perfecto. Perfecto. Estamos entendiendo esta parte, ¿cierto o no? ¿Puedes repetir? Ya que se cortó mi señal y no escuché, por favor. Ya. Sobre las moléculas que se encuentran en la superficie, como puedes ver en el grafiquito medio feo, actúan fuerzas de atracción, de cohesión, hacia adentro del líquido. ¿Por qué no hacia arriba en este caso? Porque hacia arriba, si tú te das cuenta en el líquido, no hay ya moléculas de líquido, sino hay moléculas de líquido que están abajo. Entonces las fuerzas no van a estar hacia arriba, sino hacia abajo. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Ahora sí. Perfecto. Ahora, eso es cuando analizamos a las moléculas que se encuentran en la superficie. ¿Qué podríamos decir de las moléculas? En este caso lo voy a poner acá, que se encuentran aquí abajo. ¿Qué podríamos decir de esas moléculas? ¿Cómo serán las fuerzas de atracción en este caso? ¿Cómo es? ¿Nadie? ¿Hacia los 4 lados? Hacia los 4 lados, dice. ¿Nadie? ¿Se mantendría? Se mantendría, dice. Sería nula. No creo. Las moléculas que se encuentran al interior, fíjense, ya, están, acento en la A, están, los llamaremos así, sujetas unas a otras, ya, por las fuerzas de atracción, ya, pero en este caso podríamos decir algo. ¿Alguien ha dicho ahí algo al final? ¿Cómo era? ¿Mantendría? Sería nula. Equilibrio. Equilibradas, ¿ya? Entonces, fíjense que las fuerzas de atracción que nosotros, de las que estamos hablando en este momento, ¿ya? Se presentan, ¿ya? Por la cohesión que hay de las partículas de la superficie hacia otras que están por debajo y también por las fuerzas que ejercen una en contra o una a otra en el interior del recipiente. Es decir, fíjense, esta molécula, por ejemplo, aquí, si analizamos esta molécula del medio, va a atraer a las otras, si ustedes se dan cuenta, y va a ser más difícil que éstas se muevan. ¿Ya? Perfecto. ¿Hemos entendido eso, muchachones? Sí. Sí. Ojalá que sí. Vamos con la capilaridad. La capilaridad para nosotros simplemente nos indica qué
tipo, en este caso, de menisco va a tener, y es con lo que nosotros trabajamos. ¿Dónde? Es con lo que nosotros pues trabajamos en el laboratorio. Y vamos a tener dos tipos de líquidos. Para eso sí he podido hacer un gráfico rapidito antes de que inicie la clase. Como les digo, disculpas por el hecho de no haber preparado. Tenía otras cosas que hacer, ¿ya? Pero aquí está. Cuando nosotros hablamos de la capilaridad, nosotros estamos hablando del fenómeno de elevación o depresión, ¿ya? Y como su mismo nombre lo dice, ¿ya? Vamos a ver dos casos. Uno, el caso, en este caso, de el mercurio, y otro, el caso de el agua. Y esto te va a servir para el laboratorio. Cuando tú ves este tipo de menisco, a esto se llama menisco, por favor, se llama, en este caso, menisco, ¿ya? Cóncavo. ¿Por qué cóncavo? Porque está hacia abajo. Y el otro, como tú puedes ver, se llama menisco, ¿qué sería? Convexo. 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 Muy, muy bien. En este caso, ambos pueden presentar una altura H. Es indiferente en este caso. Pero fíjate que el mercurio, ya, el mercurio tiene menisco convexo y el agua siempre va a tener menisco cóncavo. Esto nos sirve para medir, en pocas palabras, el volumen. ¿Cómo voy a medir el volumen si estoy hablando o estoy viendo un líquido que tiene menisco cóncavo, perdón? Yo no puedo medir aquí el volumen. Si yo mido ahí, está mal, ¿ya? Y esto también, como te digo, hay algunas personas que sí van a hacer laboratorio presencial y te va a servir. ¿Dónde o cómo vas a medir? Fíjate, ahí es donde tú tienes que medir, en pocas palabras, el volumen. Y no desde acá arriba. Pero pasa lo contrario en este caso, o mejor dicho, es al revés, para el mercurio. No puedes medir desde aquí, porque si mides desde ahí el volumen, vas a tener un error. Entonces, tienes que medir el volumen desde la parte más alta. Desde ahí es donde tú tienes que medir el volumen. ¿Ya? Eso, por favor. Ahora, cuando nosotros hablamos en este caso de capilaridad, ¿ya? Si nosotros hablamos en este caso, fíjense, ¿ya? De un menisco cóncavo, el ángulo que se va a formar, lo voy a hacer de otro color, por favor, y espérenme un segundito. Y lo voy a hacer más grande para que no haya problema. No tanto, no tanto, no tanto, no tanto. Fíjense ahí puede ser tal vez. No. Ahí está, fíjense. Lo voy a hacer en este caso de color negrito, ¿ya? Fíjense que si yo trazo una línea tangente en este caso al menisco cóncavo, yo leo un ángulo, fíjate, que a este ángulo le voy a llamar, ¿qué quieren que le llamemos a este ángulo? ¿Fi? Sí. Fi. Y fíjense en este caso, para el menisco convexo, también pues tiene que presentar en este caso un ángulo. Esperen un segundito. Y vamos a ver este ángulo. Mucho. Ahí está. Fíjense. En este caso, el ángulo que se llega a formar en este caso es este. En un segundito, lo haremos un poquito más grande. Ahí está. Y también le llamaremos phi.
¿Ya? Ahora, veremos el detallazo acá. Esperen un segundito. Cuando nosotros hablamos de un menisco cóncavo y hablemos del ángulo en este caso, no, será mayor o menor el ángulo que 90 grados para el agua en este caso. Menor. Eso es. Pero si nosotros hablamos de líquidos donde tenga el menisco convexo, el ángulo deberá ser mayor a 90 grados. Muy bien. ¿Ya? Perfecto, chicos. ¿Ya? Eso es. Hasta aquí viene, medio que lo aburrido, medio que no, medio que sí y demás cuestiones. Y fíjense que en eso se nos ha ido prácticamente una hora. Vamos ahora a lo que sí nos va a servir. Bueno, en este caso todo nos sirve, ¿no? Pero vamos a lo que nos va a servir en este caso para resolver, carambas, ejercicios. Esperen un ratito, se ha vuelto loco mi mouse. Ahora sí. Ahora, esas son las características, fíjense, de los líquidos. Pero vamos a seguir viendo otras propiedades de los líquidos. Y en este caso vamos a hablar de algo que ya han visto en el prefa, que es cambios de fase. ¿Cuáles son los cambios de fase que podemos ver nosotros en el estado líquido, changos? El sólido. Solidificación, vaporización. Nada, no les escucho ni madres, changos. La fusión, la vaporización. La condensación. La solidificación. Ahí está, más facilito. ¿Cuántos cambios de estado ustedes conocen? 4. 4. 4. ¿No? 3. 6. Pucha, no se ve bien. Esperen un segundito, por favor. De esto sí tengo gráfico, pero lo tengo que hacer más grande porque si no, no van a leer nada esto. Ahora sí. Cuenten cuántos cambios de fase hay en el gráfico. 6. 6. ¿De dónde me sacan 2? ¿De dónde me sacan 3, 4? Si son los tres principales, fusión, evaporación y sublimación. Y cada una de esas tiene su inversa, que en este caso es la sublimación inversa, la condensación y la congelación. Entonces estamos hablando en este caso de 6 cambios de fase o cambios de estado, como ustedes pueden ver. Ya. Ahora, cuando nosotros hablamos de cambios de fase, nosotros también tenemos que hablar y recordar algo, ya que también en el prefa han tenido que ver esto, ya. Y vamos a hablar en este caso de qué? Vamos a hablar de procesos, en este caso, endotérmico. ¿Cuál es lo contrario? Exotérmico. Exotérmico. Muy bien, ¿no? Exotérmico. Cuando yo hablo de un proceso endotérmico, el calor o la energía, ¿qué es? ¿Positivo o negativo?
Positivo. Positivo. Calor positivo. Y si hablamos de un proceso exotérmico, ¿el calor será positivo o negativo? Negativo. Negativo. Muy bien, Carlos. Ahora, ¿qué procesos serán endotérmicos de los 6 que estamos viendo ahí? Solo van a ser 3, ojo. ¿Cómo es? ¿Cuáles serían? Sublimación. Sublimación. La fusión, la sublimación y la evaporación. Sublimación. Muy bien. Sería la fusión, la evaporación y la sublimación. Porque estos procesos o fenómenos necesitan de energía para poder llevarse a cabo. Entonces, en consecuencia, ¿cuáles serían los, en este caso, exotérmicos? La congelación, condensación y la sublimación inversa. Congelación, condensación. Muy bien. La congelación, la condensación y la sublimación inversa. Listo, muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos en este caso y vamos a ver 2 tipos en este caso de calores que también en el prefa en teoría han tenido que ver. Uno es un tipo de calor sensible, que lo vamos a ver a grandes rasgos, y vamos a ver otro tipo de calor que es el calor latente. Cuando nosotros hablamos acá, fíjense, de un calor sensible, estamos hablando de un calor en el cual, no existe un cambio de estado, ¿ya? Eso tenemos que meternos a la cabeza. Entonces acá, el calor sensible o en el calor sensible no existe un cambio de fase. Pero en un calor latente es lo contrario, decimos que sí existe un cambio de fase. ¿Ya? ¿Cuál de los dos nos va a interesar en este caso particular para el análisis del estado líquido? Simplemente el calor latente. No así el calor sensible, porque el calor sensible nosotros lo vamos a estudiar, si ustedes quieren, lo vamos a ver con mayor énfasis en el tercer parcial, que es termodinámica. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de un calor latente, que es el calor donde sí existe un cambio de estado, este calor se llama, fíjense, y los 2 únicos calores que vamos a tomar en cuenta son ¿cuáles? Fíjense, es el calor, en este caso, de vaporización estamos analizando al estado líquido. ¿Y qué otro calor más podrías tú ver? ¿O crees que vamos a analizar? Congelación. Fusión. De fusión. Muy bien. ¿Por qué no el de sublimación? Porque no está relacionado con el líquido. Exacto. Porque se pasa de sólido a gas. Tampoco la sublimación inversa, porque va de gas a sólido. Solo tomamos en cuenta al de fusión y al de vaporización porque el líquido está en medio de esas 2. ¿Y cómo vamos a denominar al calor de vaporización? Le vamos a llamar delta H de vaporización y al de fusión le vamos a llamar delta H, en este caso de fusión con F. Para nosotros, la simbología en este caso, el delta H va a ser, fíjense, el calor latente.
Pero ¿qué hemos dicho que es un calor latente, changos? Cuando sí hay un cambio de fase. Cambio de fase. Ah, listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un calor de vaporización o un calor de fusión, cualquiera de ambos, no interesa, ya, no interesa. Lo que sí nosotros tenemos que entender, ya, ¿qué será en este caso un calor latente? En pocas palabras, ¿no? Fíjense, es el calor necesario para convertir de un estado de agregación a otro, como ser de, en este caso, el delta H de vaporización, ¿qué me indicaría? De líquido a gas. O el de fusión, ¿cómo sería? Líquido. De sólido a líquido. Muy bien. Ahora, perfecto. Pero aquí viene un detalle y muchas veces a nosotros se nos va. Créanme, he dado balance de materia y de energía en mi carrera este último intensivo. ¿Y saben qué, chicos? ¿Y saben qué, chicos? Aunque ustedes no me crean, en estas cositas se les ha ido y se han tirado, ¿no? Cuando nosotros hablamos en este caso, fíjense, del proceso, en este caso, de fusión, es el proceso directo, llamémoslo así. ¿Cuál es su proceso indirecto? Está en el gráfico. Congelación. Congelación. Ah, congelación. Y cuando yo hablo del proceso de evaporación, ¿cuál es su proceso inverso? Condensación. Condensación. Fíjense cuál es la relación entre estos, ¿ya? Y lo voy a poner acá como igual y también igual. Fíjense, es que el delta H de fusión es exactamente igual, pero con signo cambiado al delta H, en este caso, de congelación. Y el delta H de vaporización es exactamente igual, pero de signo cambiado al delta H, en este caso, de condensación. Mucho, 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 mucho ojo, ¿ya? ¿Qué quiere decir en este caso? Y recordar cuáles son procesos endotérmicos y exotérmicos. Fíjate, haremos un ejemplo bien sencillito. Si nos dieran en algún momento el delta H, en este caso de vaporización, que es 540 calorías por cada gramo, esto hablando del agua, ¿cuál sería? La pregunta es el delta H de condensación del agua. Menos 540. Eso es, ¿no? Simplemente sería 540 calorías por cada gramo, pero con signo cambiado. Mucho, mucho, mucho ojo con eso, ¿ya? Ahora, ¿de dónde obtenemos nosotros este delta H, ¿no? Que estamos viendo recién. El delta H, al igual que estamos viendo otras propiedades, ¿ya? También se las obtiene de tablas, ¿ya? En este caso, de tablas del Felder, de tablas del Himenblau, de libros específicos, ¿no? Entonces vamos a poner que las entalpías o calores, fíjense, latentes, ¿no? Se obtienen
obtienen de tablas de libros, ¿ya? Y sus unidades son, vamos a poner 2 puntos, siempre van a tener estas unidades, ¿ya? Entonces, cualquier delta H puede tener unidades, fíjate, de calorías, en este caso, por cada mol. También podría tener unidades de calorías por cada gramo. También puede tener unidades de joule por cada mol o joule por cada gramo. Pero por excelencia aquí se dice de que siempre tiene que tener unidad energética, ¿ya? En este caso, no lo he movido mi regla, que perejil. Ahora sí. Unidad energética sobre, en este caso, mol. A la Marta. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento te van a dar en gramos, ¿qué vas a tener que hacer? Convertirlo a mol. Convertirlo a moles. Muy bien. Ahora, a ver, hagamos un ejemplo con el delta H del agua que nosotros estamos colocando ahí. Fíjense, diremos, mire, ¿nos da tiempo para acabar? Sí, nos da tiempo hoy día para acabar. Mañana ya podemos hacer ejercicios. Fíjense, se tiene 500, así le pondremos, 32 moles de agua, coma. ¿Cuál es el calor necesario para vaporizar dichos moles? Le pondremos carambas. Ahí está. ¿Cómo voy a trabajar con esto? Fíjate. Simple. El calor que hemos hallado o que nos hemos dado ahorita de vaporización del agua, 540, lo podemos utilizar simple y únicamente como un factor de conversión. A ver, veamos, ¿de dónde partimos para factores de conversión? Changos. El que no tiene denominador. Perfecto. Entonces decimos 32 moles, pero está en gramos. Entonces lo convierto en este caso ¿a qué? A gramos. Entonces decimos que por cada un mol, en este caso, vamos a tener 18 gramos, ¿cierto o no cierto? ¿Sí, no ve? Y finalmente utilizamos el calor de vaporización, en este caso, que es positivo. Y decimos que por cada 1 gramo de agua necesitamos 540 calorías para poder vaporizar. Gramos con gramos, mol con mol. ¿Y cuánto sale, por favor? $311,040. ¿Confirmen? Confirmo, Inge. Confirme. Listo. Confirmo, ingeniero. Muy bien. Entonces el delta H o el calor que necesitamos simplemente es 3140 calorías. ¿Ya? Y esto ya está. Es 311,40. ¿La mujer de quién? ¿Cuánto? ¿Está mal? 311,040. 311,040. A ver, ya me he perdido. Sí, eso, 311,040. Ya, 311,000. Espera un poquito, se ha puesto lento. 311,040. ¿Así? Sí. Sí. Muy bien. Te van a decir, este Inge no sabe escribir, me van a decir ahorita, ¿no? Ya está. Listo. ¿Podemos utilizar el delta H como factor de conversión? Sí, sí podemos. Ahora, continuaremos. Ahora, fíjense que en el proceso más específico, ya, de
el fenómeno de transformar de líquido a vapor, se llega a formar un equilibrio o se llega a establecer simplemente un equilibrio. ¿Ya? Y este equilibrio se llama equilibrio líquido-vapor. Y alguna vez se ha hablado de esto, ¿no? Se ha hablado de esto. Cuando existe un equilibrio líquido-vapor. Aquí debe haber un gráfico de estos. ¿Cuándo creen? Aquí está bien. ¿Cuándo habrá un equilibrio líquido-vapor? Cuando no exista los cambios de estado, estando los dos en el mismo recipiente. Ya. Puede ser. Y pasa el tiempo. Recipiente cerrado. Estamos viendo un recipiente cerrado. Pero acá nosotros vemos que tenemos el vapor del líquido y el mismo componente, pero en estado líquido. ¿Cuándo? Cuando hay una temperatura moderada. No. Cuando ambos cambios ocurren simultáneamente en la misma proporción. Puede ser. Y vean lo que vamos a poner. Se establece un equilibrio líquido vapor cuando, se lo ha comido, cuando la velocidad de evaporación es exactamente igual a la velocidad de ¿qué creen? ¿De qué creen? ¿De? Líquido. Del líquido. Pasar de un estado. Pero estamos hablando en este caso de un cambio de estado. Y fíjense qué es lo que nosotros debemos entender, ¿no? Cuando la velocidad, me pondré nomás mi guante, esperen un segundín. Ahí está, ahora sí, mil disculpas. Se establece un equilibrio cuando la velocidad de evaporación es exactamente igual a la velocidad, en este caso, de condensación. ¿Ya? Eso, por favor, tenemos que tener bien en cuenta. Y este fenómeno, este equilibrio, es lo que nos va a llevar a el estudio pertinente que vamos a hacer el día de hoy. Veremos ahora una propiedad en este caso, como fíjense, ya estamos hablando de un equilibrio líquido-vapor, estamos ya mezclando vapor. ¿Cuál es una de las principales propiedades, en este caso, del vapor, que depende de la temperatura? Porque tenemos que hablar de eso, al igual que en este caso estamos hablando de que, ¿dónde estaba? Estas propiedades que hemos visto desde el inicio dependen de la Presión. No. Temperatura. Eso es, muy bien. ¿Cuál será una propiedad de los, o de vapor en este caso, que depende también de la temperatura? La presión. ¿Qué presión pero sería? Porque De vapor. De vapor. hemos visto dos presiones. De la saturación. Eso es, Iván. Hemos visto dos tipos de presiones en el PREFA. Una, la presión real de vapor, que era la que aparece cuando las moléculas del vapor
chocan contra las paredes del recipiente. Y dos, presión de vapor de saturación. ¿Cuándo? Cuando esa presión depende única y exclusivamente de la temperatura. Uno era una propiedad extensiva y otra era una propiedad intensiva. Cuando yo hablo de la presión de vapor, y le voy a poner aquí de saturación, estaré hablando de la propiedad intensiva o extensiva. ¿Qué dicen ustedes? Intensiva. ¿Y qué dicen los otros 150 giles? ¿Cómo es? ¿Ya han aprobado prueba? ¿No me interesa? ¿Intensiva? ¿Me están preguntando o me están resolviendo? Me están... Extensiva. Extensiva. Vamos, vamos, ¿qué dicen? No vamos a pasar clases el sábado. Extensiva. Es extensiva, ¿no ve? Entonces vamos a decir que es una propiedad, no puedo creer que te olvides de eso, es una propiedad extensiva y es la máxima, ¿ya? Es la máxima presión que ejerce un vapor de un líquido, ¿ya? A una determinada temperatura, ¿no? Coma, una vez que se haya establecido, ¿qué creen que se ha tenido que establecer antes de que exista una presión de vapor de saturación? Que hemos hablado anteriormente, hace un momentito. El equilibrio. Eso es. Equilibrio líquido-vapor. Listo. Ahora, valga la pena recalcar, ¿quieren que les recalque que esta presión de vapor, dónde encontramos sus valores numéricos, changos? En tablas. ¿Es necesario? ¿Es necesario o no es necesario? Hablen, espera ahorita, changos, ahorita, pero me voy a enojar. ¿Cómo es? Estamos pensando, Inge. Ya, ahí lo dejaremos entonces, ¿sí? De recordar, me imagino que recordamos que la presión de vapor es una propiedad extensiva, recuerdan, me imagino, ¿no? Me imagino que ya recuerdan, que se obtiene de tablas, ¿ya? Ahora, como estamos hablando en este caso de presión de vapor, también hablaremos, fíjense, de qué cosa, del punto de ebullición de un líquido. ¿Qué será el punto de ebullición de un líquido? Cuando pasa del estado líquido al estado gaseoso, vaporización. En la ¿Ya? temperatura, ¿Alguien más? en la temperatura, Es la temperatura necesaria. del líquido. ¿Ya? ¿Alguien más tal vez por ahí? Me quedo con esto, fíjense, alguien lo ha dicho. Es la temperatura a la que un líquido se convierte en vapor. Este fenómeno se llevará a cabo a presión o temperatura constante. O constante. Presión. A temperatura constante. A las dos. ¿Sí?
que se lleva a cabo a presión y temperatura constante. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos que nosotros entender algo bien, pero bien, pero bien. Cuando nosotros hablamos de condiciones normales, ¿alguien se acuerda? La presión es a una atmósfera. ¿Ya? Temperatura. Temperatura. Ujú. Fíjense que cuando nosotros hablamos de condición normal, pero cuando hablamos del estado líquido, tenemos que tomar en cuenta el siguiente detalle, que el punto de ebullición normal de un líquido es la temperatura a la que un líquido hierve o se convierte a vapor cuando la presión atmosférica es igual a una atmósfera o sus equivalentes en factores de conversión. ¿Ya? Ahora, aquí, ¿qué entiendo con punto normal de ebullición? Esto es lo que yo debo entender. Vamos a hacer un ejemplo. Hablaremos en este caso primero de un líquido que sea el agua y otro líquido que sea en este caso el alcohol. ¿Ya? Fíjense el detalle. Si nosotros estaríamos hablando de estos dos líquidos, pero que ambos se encuentran a nivel del mar, deberíamos decir lo siguiente. La presión, en este caso, a la que ebulle el líquido sería ¿a cuánto? Una atmósfera. Eso es. Una atmósfera para el agua, ¿ya? Y aquí te voy a poner yo agua. Pero si yo hablaría de el alcohol, ¿cuál sería la presión a la que está ebulliendo también el alcohol? Una atmósfera. Una atmósfera. Una Una atmósfera. atmósfera. Es lo que dice ahí abajo, si lees, ¿no ve? Es lo que hemos puesto ahorita, aquí abajito. El punto de ebullición normal de un líquido es la temperatura a la que hierve cuando la presión atmosférica es igual a una atmósfera. Ambos tienen una atmósfera. ¿Cuál es el detalle? Que la temperatura de ebullición del agua a nivel del mar, ¿cuánto es? Ya sabemos de memoria. 100 grados centígrados. 100 grados centígrados. Y la temperatura de ebullición del alcohol, que no me la sé, si mi memoria no me falla, es algo de 60 y algo, pero para eso tenemos internet. Entonces, temperatura de ebullición del cocol. Aquí está. 78,37. 78 le pondremos. Entonces, cuando a mí me dicen la temperatura de ebullición normal, esa es la frase correcta. Cuando a mí me digan temperatura o punto de ebullición normal del etanol, yo lo que tengo que tomar en cuenta es lo siguiente, que la presión va a ser una atmósfera y lo que va a cambiar es la temperatura. En este caso, estamos haciendo lo mismo, si te das cuenta. A nivel del mar, la presión es una atmósfera para ambos, pero ¿qué es lo que tienen diferente? Es su temperatura propia de evaporación. ¿Estamos entendiendo eso, por favor? ¿Sí o no? Sí. Ingeniero. Perfecto. Ahora, una vez que nosotros vemos esto, ¿cómo será la relación en este caso entre la presión de vapor, de saturación obviamente, y la temperatura de ebullición? ¿Cómo será?
Ya hemos visto eso en prefa. ¿Cómo sería? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Qué lanas? Bueno, vamos a preguntar a alguien. Esperen un segundito. Helena Pasa, ¿cómo es la relación entre la presión y la temperatura? Si no, vas a ser vilmente funada. No, yo no me acuerdo, perdón. Ya, bien consciente, la anterior vez igual creo que me has dicho lo mismo. Estás tomando el pelo. Javier No, Antonio. Directamente proporcional. Ah, la Marta ya nos ha ganado ahí un campeón. ¿No? Ya, no voy a decir nada. Es directamente proporcional. ¿No ve? ¿Cómo voy a representar eso? Fácil. Que la presión en este caso, para este capítulo, por favor, particularmente, nosotros ya no le ponemos PB asterisco, ¿ya? Solo y únicamente le vamos a poner P de presión. Nada más. Entonces, la presión es función a la temperatura, o si ustedes quieren, la presión de vapor es directamente proporcional a la temperatura. Ahora sí, una señorita, cualquiera que me diga, ¿cómo sería? ¿Qué debo entender cuando me dice que esto es proporcional o directamente? Que si la presión aumenta, también la temperatura. Natalie. Primero Natalie. Ahora sí, mamita. Que si la presión aumenta, también lo hace la temperatura, o también puede ser que la presión disminuye y la temperatura disminuye. Muy bien, ¿no? Muy bien. En este caso, tienes toda la razón del mundo mundial. Esa es la relación, ¿ya? Es cita simplemente, es la relación. Pero cuando se ha tratado de analizar esta relación, ¿ya? Clausius-Clapeyron ha demostrado esta relación que la presión, o en este caso, bueno, sí, la presión de vapor depende de la temperatura. Y ese análisis ha dado como resultado ¿a quién? A la ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Ya? Donde ha demostrado, fíjense, pucha, no puedo cambiar de color, la dependencia que hace un momento me han dicho. Nada más, ¿ya? Y más o menos, fíjense cómo ha sido la ecuación que ha obtenido. Veamos, en este caso, la ecuación que ha obtenido empíricamente primero era el logaritmo de la presión va a ser igual, fíjense a qué, a menos el delta H de vaporización sobre, en este caso, la constante R, multiplicado, fíjate, por 1 sobre la temperatura, ¿ya? Más una constante de integración, ¿ya? Ahora, para no hacernos de problema, esta C, ¿ya? Es, como les digo, una constante de integración. Los que ya han llevado cálculo deben saber que cuando se integra, se aumenta, en este caso, un valor de ¿qué? ¿No? Un valor de, o un valor como constante. ¿Ya? Perfecto. Ahora, fíjense que esta ecuación en particular, ¿qué forma tiene? Hablando de geometría, digamos, ¿no? En este caso. De una recta. De una recta. Exacto.
La ecuación tiene forma de una recta. ¿Y cómo sería entonces la ecuación de nuestra recta? Fíjense, y sería igual ¿a quién? A m, que es la pendiente de la recta, por x más, en este caso, c. Por comparación, díganme ustedes, ¿qué sería y para nosotros? Logaritmo de p. Logaritmo de p. ¿Qué sería la pendiente? M. Una pendiente negativa. Delta H de vaporización. De H por el Menos delta H de vaporización sobre R. ¿Y qué sería X? 1 sobre T. 1 sobre T. Y obviamente la constante sigue siendo una constante, que no va a haber ningún problema hasta ahí. ¿Ya? Fíjense ahora, que cuando nosotros tenemos logaritmo, la primera ecuación que está escrita ahí de Clapeyron, logaritmo de P es igual a delta H sobre R, 1 sobre temperatura más C, eso simplemente está dado ¿para qué? Está dada para un punto, es decir, para una presión y para una temperatura. Pero, ¿qué pasa si nosotros tendríamos 2 estados, 3 estados, 4 estados o n estados? ¿Cómo deberíamos hacer? Fíjense, yo lo voy a poner aquí. Para un estado. ¿Cómo sería en este caso? Para n estados. Se hace una pequeñísima deducción. Fíjate, va a ser el logaritmo neperiano de una presión 1. Esto va a ser igual a menos el delta H de vaporización sobre, fíjate, la constante R, que R es única para todos, sobre 1 sobre la temperatura 1, más una constante de integración. Esta sería mi ecuación 1. Hago lo mismo, pero para un estado 2. El logaritmo de la presión 2 va a ser igual, fíjate, menos, como estaríamos hablando del mismo líquido, ¿tendrá el mismo delta H, sí o no? Sí, ingeniero. Sí, ¿verdad? Y al ser la misma ecuación, ¿tendrá la misma constante o deberá ser otra constante de integración? La misma. La misma. Solo va a cambiar los estados tanto de presión como de temperatura. Y aquí me estoy gileando. Ingeniero. Dime, mamita. La temperatura. Ya, muchas gracias. Ahora, fíjense, esta sería nuestra ecuación 2. ¿Qué les late, puta? ¿Qué les viene a su corazoncito cuando ven estas dos ecuaciones? Así como cuando le ves a tu crush y dices, ya está, ¿no? Por el que late mi corazón de chucuta. ¿Qué te late hacer estas dos ecuaciones? ¿Dividirlas? Para que se vaya en este caso, para que se vaya en este caso la constante C, se simplifique porque no tenemos ese valor. ¿Qué harían? Igualarlas. Restar 1 menos 2. O en este caso al revés, ¿no? 2 menos 1 le pondremos. ¿Qué tendríamos? A ver, veamos. Lo vamos a hacer de otro colorcito. Vamos a tener en este caso logaritmo de la presión 2 menos el logaritmo
de la presión 1 va a ser igual ¿a quién? No, va a ser igual en este caso a delta H de vaporización negativo, van a disculpar, sobre la constante R por 1 sobre la temperatura 2, en este caso sería más, ¿no? Más delta H de vaporización sobre la constante R por 1 sobre la temperatura 1. ¿Y se hace feliz, sí o no, la constante? Sí. Ahora, por propiedades de logaritmos, ¿cómo podemos escribir esa diferencia de logaritmos? P sobre 2 sobre P sobre Sobre la presión 2 sobre presión 1. Presión 2 sobre la presión 1. Esto va a ser igual. Factorizo el delta H, fíjate, de vaporización. En el denominador me queda la constante R. Abro paréntesis. ¿Qué me queda primero? 1 sobre Temperatura 1. temperatura 1, muy bien, menos 1 sobre Temperatura 2. T2. temperatura 2. Ah, perfecto. Y esta es la ecuación que se llega a obtener ¿cuándo? Cuando tenemos 2 o más estados. ¿Ya? Perfecto. Fíjense, ¿ya? Esta es la ecuación para nosotros de Clausius-Clapeyron. ¿Ya? Eso no se van a olvidar. Ecuación de Clausius-Clapeyron. Para terminar esto, nos podemos quedar unos minutitos más y así mañana hacemos ejercicios. ¿Está bien si nos quedamos unos minutitos más? Ingeniero. Por favor. Por favor, ingeniero. Ya, perfecto. Ahora, esta es la ecuación de Clausius-Clapeyron, pero general. ¿Ya? General, para 2 o más estados. La ecuación que nosotros hemos visto en este caso, aquí, para un estado, ¿ya? Haciendo algunas modificaciones, se puede llegar a obtener de otra manera o escribir en pocas palabras de otra manera. Y esa ecuación, fíjense, le vamos a poner de rojito, se conoce como ecuación particular. De Clapeyron. Y esta ecuación específica o particular simplemente es la siguiente. Logaritmo de cualquier presión va a ser igual a la constante A menos la constante B sobre, en este caso, la temperatura. Recordaremos un poquito lo que habíamos visto nosotros en gases reales, donde habíamos visto 2 constantes A y B. ¿Qué eran A y B para nosotros en gases reales? Constantes propias de cada gas. Constantes de cada gas. Alguien lo ha dicho bonito. Al inicio, ¿alguien quién era? Yo, ingeniero. ¿Cómo era, Cristina? Constantes propias de cada gas. En vez de gas, cámbiale ahora de cada líquido. ¿Cómo sería? Constantes propias de cada líquido. Exacto. Entonces, A y B son constantes propias de cada líquido. ¿Qué quiere decir? Igual que en gases reales, ¿ya? Igual que en gases reales, cada líquido tiene su propia constante A y tiene su propia constante B, ¿ya? Ahora, en algunos libros ustedes van a encontrar al revés esta diferencia de temperaturas, T2 menos T1. Pero eso es ¿por qué? Simplemente porque se factoriza el signo y viene acá. Nada más.
pero como te la estoy poniendo ahí, te la estoy deduciendo inclusive, es también la correcta. Si ves sin el signo, con signo adelante del delta H como negativo y el T2 al inicio y al final T1, es lo mismo. No va a haber ningún detalle. Otra manera de escribir a la ecuación general de Clausius-Clapeyron es tomando en cuenta al logaritmo en base 10. ¿Cómo sería en este caso esa ecuación? Simplemente es el logaritmo en base 10, fíjate, nada de igual, de la presión 2 sobre, en este caso, la presión 1, va a ser igual al delta H de vaporización, y aquí es donde cambia un poquito. Ya no es simplemente R, sino se adiciona un valor correctivo, en este caso, a la transformación del logaritmo neperiano al logaritmo en base 10 de 2,303 por R por 1 sobre la temperatura 1 menos 1 sobre la temperatura 2. Esta sigue siendo la ecuación de Clausius-Clapeyron, pero cuando tenemos logaritmo en base 10. Sigue siendo exactamente lo mismo. Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta o pregunta que puedas tener? ¿Cómo es? No dije. No, ingeniero. ¿Una belleza? Una belleza. Ingeniero, una belleza. Ya. Ahora nosotros veremos la representación gráfica de la ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Quieren que lo haga en este caso la gráfica así a mano alzada o me dan unos minutitos y lo hago en este caso? En Illustrator. ¿Qué quieren, changos? Le damos unos minutos, Inge. Unos minutos. Unos minutos, ingeniero. Unos Te damos minutos, unos minutos, ingeniero. Qué lanas que son. Ya. Esperen un segundito entonces. Ya, mientras cuéntenme qué han hecho en compadres, changos, para no aburrirme. Dormir. Me cree usted dormir. Y las chicas que han hecho en comadres, dormir me van a decir. Estudiar. Hacer tarea. Hacer tarea, dice. ¿En serio, pues sí, que no nos cree? No sé. Difícilmente yo creo esas cosas, changos. Chin. 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 Ingeniero, una pregunta. Dime, Cristina. ¿En qué grupo está de prefacultativo? Es que le quiero recomendar a una amiga que está en prefa. Ah, estoy en el grupo 1, Cristina. Grupo 1. Sí, grupo 1. Viernes y sábado de 7:30 de la madrugada hasta las 10:30. Y los sábados de 7:30, o bueno, de 7 en este caso, hasta las 9. Y también los sábados de 2 a 6 de la tarde les doy clases. Si gustan, me pueden recomendar, pero, igual, con la misma condición que ustedes, ¿no? Ya, fíjense ahora. Cuando nosotros hablamos de la representación gráfica de la ecuación de Clausius-Clapeyron, nosotros tenemos esto, fíjense. Y en el eje Y va a estar, ¿quién? El logaritmo de la presión.
Y en consecuencia, en el eje X va a estar 1 sobre la temperatura. Como bien hemos visto nosotros acá, la ecuación de Clausius-Clapeyron solo está dada para 2 puntos, ¿no? Puede ser para 3, para 4, pero solo se grafica en este caso 2 puntitos. Entonces, este para mí, fíjate, va a ser el punto número 1 y el punto número 2. En consecuencia, aquí voy a tener un valor del logaritmo de una presión 1 y acá pues tendría el logaritmo de una presión 2. ¿Cierto o no cierto? Cierto, ingeniero. Cierto, ¿no ve? Ya. Ahora, si habláramos del eje Y, o del eje X, mejor dicho, aquí leeríamos 1 sobre la temperatura 1 y 1 sobre la temperatura 2. Perfecto. Como bien nosotros ya hemos visto en este caso, ¿qué tipo de pendiente tiene esta recta? Negativa. Negativa, ¿no ve? Negativa, ¿ya? Entonces, fíjense que si yo trazo acá una línea paralela al eje X, yo puedo leer en este caso la pendiente o el valor, si ustedes quieren, de la pendiente, que en este caso sería este, y estaría dado por un ángulo phi mayor o menor a 90 grados. Mayor a 90 grados. Y a esta pendiente, nosotros ya hemos visto arriba, a esta pendiente, así le pondremos más abajito o más arriba, ¿qué le hemos denominado? ¿Qué letra? Delta H de potentiación. Sí y no. B. ¿No ve? Sí, B simplemente. Entonces recordando, le pondremos por ahí. Ya. Recordando que B tenía el valor, ahora sí dime hermano, ¿de qué? Pero con signo incluido, ¿no, papacho? ¿Nadie que me quiera decir? Menos delta H de vaporización sobre... Eso es, ¿no? Sobre R. Y fíjate que con esto puedes hallar, o si tienes la constante B, puedes hallar el delta H de vaporización, o si tienes el delta H de vaporización, puedes hallar R. Algo que me olvidaba acá colocar, y mil disculpas, es que el valor de A es adimensional. ¿Ya? Y la constante B tiene unidades de temperatura absoluta, que es en este caso Kelvin. ¿Ya? Nada más. ¿Ya? Nada más. Lo único que nos faltaría en este caso es hablar, digamos, del diagrama de fase, que lo vamos a hacer el día de mañana y no nos va a quitar máximo unos 10 a 15 minutos y luego le vamos a meter ejercicios. Hasta este punto, ¿alguna duda, consulta o pregunta? Todo claro, Inge. Todo claro, Inge. ¿Todo claro? Perfecto. Todo claro, Inge. Muy bien, una belleza entonces. Fíjense ahora ya que esto es la teoría. Necesitamos saber, sí, ¿por qué? Porque nos pueden preguntar en el examen como teoría, nos pueden preguntar como ejercicios y demás cuestiones. Entonces nosotros debemos saber sí o sí esto. Perfecto, les he dicho, nos pasaremos unos minutitos más para poder terminar, cosa de que mañana hagamos más ejercicios. Vamos, por favor, le sacaremos captura de pantalla a esto, por favor. Vamos, muchachones.